El hijo de un multimillonario se casa en secreto con una camarera negra, y su padre descubre la verdad en directo por televisión. ¿Qué pasaría si el heredero de un imperio multimillonario se casara con una mujer de la perdición y su familia la destruyera públicamente? Liam Turner se encontraba al borde del balcón de su ático, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies como un tablero de ajedrez que estaba destinado a dominar. A sus 28 años, era la personificación de la perfección. Alto, de hombros anchos, con penetrantes ojos azules y una mandíbula que cortaba el cristal. Su traje a medida, que valía más que el salario anual de la mayoría, se le pegaba como una segunda piel. Para el mundo, era el heredero de Turner Media Group, un imperio multimillonario que controlaba periódicos, cadenas de televisión y plataformas de streaming de todo el mundo. Su padre, Samuel Turner, lo había convertido en el sucesor ideal. Educado en una universidad de la Ivy League, encantador y despiadado cuando era necesario. Pero mientras Liam miraba al horizonte, el peso de ese legado se sentía como una soga que se apretaba alrededor de su cuello. La vida de Liam era una actuación. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada palabra calculada en las reuniones de la sala de juntas estaba coreografiada por las expectativas de su padre. Samuel había construido un imperio basado en el control, y Liam era su mayor proyecto. Sin embargo, bajo esa apariencia pulida, Liam se sentía vacío. Los jets privados, las chicas, las mujeres que se le tiraban encima. Todo formaba parte de un guión que él no había escrito. Anhelaba algo real, algo que no estuviera contaminado por el apellido Turner. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño restaurante con luces de neón parpadeantes, Sophia Bennett limpiaba una encimera, moviendo las manos al ritmo de alguien que lo había hecho 1000 veces. A sus 25 años, era impactante. Su piel oscura brillaba bajo las cálidas luces del restaurante, sus rizos apretados recogidos en un práctico moño. Su sonrisa, aunque cansada, era genuina, de esas que hacían que los clientes se quedaran más tiempo del que pretendían. Sophia era una superviviente, criada por una madre soltera en un barrio donde los sueños a menudo se posponían. Trabajaba doble turno para pagar las clases nocturnas y estudiaba para ser trabajadora social. Su vida era un trabajo duro, pero la llevaba con gracia y una fuerza serena. El mundo de Sophia era pequeño, pero lleno de significado. Encontraba alegría en las pequeñas cosas. La risa de sus compañeros de trabajo, las historias de los clientes habituales, la forma en que el amanecer teñía de dorado las ventanas del restaurante. No soñaba con la riqueza ni la fama. Soñaba con una vida en la que pudiera marcar la diferencia. Pero cuando Liam Turner entró en su restaurante una tarde lluviosa, todo cambió. Liam no había tenido la intención de convertir la cafetería en un hábito. Había entrado por casualidad una noche, buscando refugio de una tormenta y de sus propios pensamientos. Sophia le había servido café. Su calidez atravesaba su actitud reservada. Hablaron primero de nada, luego de todo. Ella bromeaba con su elegante abrigo. Él se reía de su ingenio. Con el paso de las semanas, y luego de los meses, sus conversaciones se profundizaron. Liam se sintió atraído por su autenticidad, por su negativa a ser otra cosa que no fuera ella misma. Sophia vio más allá de su riqueza al hombre que buscaba algo más. Su romance era un secreto, nacido en momentos robados. Paseos nocturnos, cenas tranquilas en su pequeño apartamento. Momentos en los que Liam podía olvidarse del apellido Turner y simplemente existir. A Sophia no le importaba su dinero ni su estatus. A ella le importaba él. Cuando le propuso matrimonio, no fue con un diamante del tamaño de una nuez, sino con un sencillo anillo de plata que había comprado en un joyero local. Se casaron en una discreta ceremonia en un juzgado, prometiendo construir una vida juntos, lejos de los focos. Liam y Sophia se instalaron en un modesto apartamento en un barrio alejado de las relucientes torres del mundo de su padre. Su casa era pequeña, pero llena de amor. Libros apilados por todas partes,
un sofá de segunda mano donde se acurrucaban para ver películas antiguas, una cocina donde Sofía le enseñó a Liam a cocinar las recetas de su madre. Liam aceptó un trabajo discreto en una pequeña editorial usando un seudónimo para evitar el alcance de su padre. Por primera vez, se sintió libre. Sofía continuó con sus turnos en el restaurante mientras terminaba su carrera. Su vida no era fácil. El dinero escaseaba y el mundo exterior era cruel con una pareja mestiza, pero lo afrontaron juntos. Liam se maravilló de la resiliencia de Sofía, de su capacidad para encontrar alegría ante la adversidad. Ella lo mantuvo firme y él le dio el coraje para soñar en grande. La ilusión se hizo añicos en una fresca tarde de otoño. Liam fue invitado a una entrevista televisiva en directo en una de las cadenas insignia de Turner Media, una conversación informal sobre el futuro del imperio. Aceptó a regañadientes, sabiendo que Samuel estaría observando. La entrevistadora, una experimentada periodista llamada Clare Bass, era conocida por sus preguntas agudas. A mitad de la entrevista, se inclinó hacia adelante con un brillo en los ojos. Liam, hay un rumor circulando, dijo Clare, con voz empalagosa pero cortante. ¿Es cierto que has estado ocultando un secreto al público? Algo personal. El corazón de Liam se detuvo. Había tomado todas las precauciones, había usado nombres falsos y había evitado apariciones públicas con Sofía. Pero el equipo de Clare había investigado más a fondo, descubriendo su certificado de matrimonio. Antes de que pudiera responder, una foto apareció en la pantalla. Liam y Sofía riéndose afuera del restaurante. Ella lo tomó del brazo. El pie de foto decía, la esposa secreta de Liam Turner. ¿Quién es? El estudio quedó en silencio. La mente de Liam trabajaba a mil, pero antes de que pudiera hablar, la cámara mostró una transmisión en vivo de Samuel Turner observando desde su oficina. Su rostro era una máscara de sorpresa, luego de furia. Esto es inaceptable, espetó Samuel, su voz resonando por los altavoces. Mi hijo nunca. Se detuvo, entrecerrando los ojos al ver la imagen de Sofía. ¿Quién es esta mujer? La entrevista se convirtió en un caos. Clare presionó a Liam. El público se quedó sin aliento y la voz de Samuel resonó en la transmisión, exigiendo respuestas. Liam, acorralado, hizo lo único que podía hacer. Se llama Sofía, dijo con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Es mi esposa y la amo. Samuel Turner no era un hombre acostumbrado a que lo desafiaran. En su mundo, la imagen lo era todo, y Sofía Bennett era una amenaza para el legado de Turner. En cuestión de horas, su maquinaria mediática cobró vida. La prensa sensacionalista publicó titulares despiadados. El hijo de un multimillonario se acostaba con una camarera. Fuentes anónimas pintaron a Sofía como una cazafortunas, una manipuladora que engañó a Liam. Las redes sociales estallaron de odio, atacando la raza de Sofía, su trabajo, su propia existencia. Desconocidos la criticaron duramente en Internet, llamándola indigna del apellido Turner. Sofía, que nunca había buscado el foco de atención, fue tomada por sorpresa. Los paparazzi acamparon frente al restaurante, acosándola mientras trabajaba. Sus compañeros de trabajo intentaron protegerla, pero la presión era implacable. Los clientes susurraban, algunos con lástima, otros con desprecio. Sus clases nocturnas se convirtieron en un desafío, con compañeros mirándola fijamente y profesores evitando torpemente su mirada. Sin embargo, Sofía se negaba a ceder. Mantenía la cabeza en alto, su fuerza, una silenciosa rebelión contra la crueldad del mundo. Liam estaba destrozado. Quería proteger a Sofía, protegerla de la ira de su padre. Pero cada movimiento que hacía parecía empeorar las cosas. Samuel lo mandó llamar a la finca familiar, una enorme mansión que parecía más una fortaleza. Nos has deshonrado, rugió Samuel, dando un puñetazo en el escritorio. Este matrimonio es un error, y me aseguraré de que se deshaga. La lealtad de Liam hacia su padre flaqueó,
pero la presión era inmensa. Samuel lo controlaba todo. Su fondo fiduciario, su carrera, su futuro. El imperio era una máquina y Liam era su heredero. ¿Podría alejarse de todo? ¿Podría apoyar a Sofía cuando el mundo parecía decidido a separarlos? El punto de inflexión llegó inesperadamente. Mientras revisaba las pertenencias de su difunta madre, Evelyn, guardadas en un polvoriento ático de la finca, Liam encontró una caja de madera cerrada. Dentro había cartas, diarios y fotografías descoloridas. Las páginas contaban una historia que él nunca había conocido. Evelyn Turner, su dulce y reservada madre, había sido una férrea defensora de los derechos civiles en su juventud. Había participado en protestas, organizado recaudaciones de fondos y escrito apasionados ensayos sobre la igualdad. Sus palabras ardían de convicción, un marcado contraste con la mujer refinada y apolítica que Liam recordaba. Pero los diarios revelaban más. Samuel desaprobaba el activismo de Evelyn, viéndolo como una amenaza para sus ambiciones. La presionó para que abandonara sus causas y se ajustara a la imagen de la esposa corporativa perfecta. Con el tiempo, Evelyn se había retraído, su pasión apagada por el control de Samuel. Una entrada escrita poco antes de su muerte le rompió el corazón a Liam. Quería dejarle un mundo mejor a mi hijo. Pero el mundo de Samuel se basa en el poder, no en la justicia. Rezo para que Liam encuentre el coraje que yo perdí. La revelación destrozó la visión que Liam tenía de su padre. El imperio de Samuel, su legado, se construyó suprimiendo los mismos valores por los que Evelyn había luchado. El racismo y el elitismo que ahora atacaban a Sofía eran ecos de las batallas que Evelyn había enfrentado. Liam se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Heredar el imperio manchado de su padre o reclamar el legado olvidado de su madre. Armado con los diarios de su madre, Liam tomó una decisión. Lucharía no solo por Sofía, sino por los principios en los que su madre había creído. Contactó con un periodista de confianza, no con uno de los títeres de su padre, y compartió la historia de Evelyn. El artículo, publicado en un medio rival, fue una bomba. El legado oculto de Evelyn Turner, la heroína de los derechos civiles silenciada por su marido. Incluía extractos de sus diarios, que pintaban una vívida imagen de una mujer cuya pasión había sido sofocada por la ambición. La respuesta pública fue rápida y dividida. Algunos elogiaron la valentía de Evelyn, otros desestimaron la historia como un truco publicitario, pero el artículo cambió la narrativa hacia Sofía. Activistas y líderes comunitarios la apoyaron, viéndola como un símbolo de resiliencia contra los prejuicios sistémicos. Sofía, inicialmente indecisa, comenzó a hablar, compartiendo su propia historia en plataformas que nunca imaginó. Su voz, tranquila, poderosa y sin complejos, resonó en millones de personas. Liam dio un paso más audaz. Renunció públicamente a su papel como heredero de Turner Media y anunció que fundaría una fundación. En nombre de su madre, se dedicó a los derechos civiles y la justicia social. Él y Sofía trabajaron juntos, utilizando su plataforma para amplificar las voces de los marginados. La fundación financió becas, programas comunitarios y asistencia legal para quienes enfrentaban discriminación. La riqueza de Liam, que antes era una cadena, se convirtió en una herramienta para el cambio. El imperio de Samuel comenzó a resquebrajarse. La reacción pública, sumada a las filtraciones internas de empleados descontentos, expuso sus tácticas manipuladoras. Los anunciantes retiraron la financiación, los precios de las acciones cayeron y los miembros de la junta directiva murmuraron sobre su reemplazo. Samuel, desesperado por recuperar el control, redobló sus esfuerzos y lanzó una campaña de desprestigio contra Liam. Pero el mundo estaba cambiando y las tácticas tradicionales de Samuel ya no funcionaban. Sus propios empleados, inspirados por Liam y Sofía, comenzaron a filtrar evidencia de sus prácticas poco éticas, sobornos, chantajes y contrataciones discriminatorias. En un último enfrentamiento, Liam se enfrentó a su padre en la sala de juntas. Samuel, con el rostro rojo de furia,
acusó a Liam de traición. Estás tirando por la borda todo lo que construí para ti, gritó. No, dijo Liam con voz firme. Estoy construyendo algo mejor, algo de lo que mamá se habría sentido orgullosa. 2 años después, Liam y Sofía estaban en las escaleras del nuevo centro comunitario de la Fundación Evelyn Turner, un espacio vibrante en el corazón del antiguo barrio de Sofía. La ceremonia de inauguración estuvo repleta de vecinos, activistas e incluso algunos exempleados de Turner Media que se habían unido a su causa. Sofía, ahora trabajadora social con licencia, dirigía programas para jóvenes en Atrisisk, mientras que Liam supervisaba las operaciones de la fundación. Su amor, antes un secreto, ahora era un faro. El imperio de Samuel no se derrumbó, pero sí se vio mermado. Él renunció como director ejecutivo, reemplazado por un ejecutivo con mentalidad reformista. El panorama mediático estaba cambiando, y Turner Media se vio obligada a adaptarse o desaparecer. Samuel se retiró a su finca, una sombra del titán que una vez fue. La vida de Liam y Sofía no era perfecta. Se enfrentaron a críticas, reveses y la persistente punzada de prejuicios. Pero lo afrontaron, juntos, con un vínculo inquebrantable. Su hogar, aún modesto, estaba lleno de risas, amor y la promesa de un futuro mejor. La historia termina con Liam y Sofía sentados en su sofá. Una foto de Evelyn en la repisa. Sofía apoya la cabeza en el hombro de Liam, su mano en la de él. ¿Crees que estaría orgullosa?, pregunta Liam con voz suave. Sofía sonríe, con los ojos cálidos. Creo que está sonriendo ahora mismo. La cámara se aleja, mostrando su acogedor apartamento. Las luces de la ciudad brillando afuera. La pantalla se funde a negro con un simple mensaje. Por Evelyn, por amor, por justicia. La historia de Liam y Sofía no solo terminó. Inspiró. Su fundación creció, impactando vidas en todo el país. Los espectadores terminaron la historia sintiéndose inspirados, desafiados y listos para creer en el poder del amor y la valentía. No era solo la historia del hijo de un multimillonario y una camarera. Era un recordatorio de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de resurgir.